Seguimos entonces en el punto en donde habíamos quedado antes de nuestro glorioso corte. Uy, se perdió todo lo que estaba abierto. Bien, entonces estábamos con el controlador PI. Y ya con el ejemplo anterior hemos visto los efectos de K sub P en términos globales, que es lo que hace la acción proporcional de un control. Al aumentar la acción proporcional, aumenta la ganancia de estado estacionario, disminuye el error de estado estacionario y aumenta la velocidad de respuesta, pero no garantiza la eliminación del error de estado estacionario. Al calcular el límite de la expresión con el controlador de enlazo cerrado, con el controlador K sub I, K sub proporcional integral, veíamos que siempre es posible alcanzar el error de estado estacionario cero. Y ahí radica la importancia del control integral. Lo que nos quedaba por vislumbrar o por clarificar es qué otras cosas hace el valor de T sub I, o de K sub I, como queramos verlo. ¿Qué hace la acción proporcional aparte de la fundamental, que es garantizar el error de estado estacionario? Y para eso vamos a hacer lo mismo que hicimos con anterioridad. Vamos a estudiar cómo se comporta la acción de control y cómo se comportan los efectos combinados de K sub P y de K sub I en la dinámica del sistema. Entonces lo primero que vamos a ver es dónde están los polos del lazo cerrado, que ya vimos que es un sistema de segundo orden y en donde aparece también un cero, y la expresión de la acción de control, no solo la expresión de la función de transferencia de la salida. Y para eso vamos a volver a ejecutar máxima de educación. Bien. Primero, la expresión de la acción de control en función de la referencia es una expresión estrictamente propia de segundo orden, más compleja que la expresión de la salida, que la salida la tenemos acá arriba, que sabemos que hay dos polos y hay un cero, y en la acción de control hay dos ceros y dos polos. Al resolver la ecuación característica del sistema, es decir, el denominador de la función de transferencia, no importa si de la acción de control o de la salida es exactamente lo mismo, vemos que existen dos polos no muy bonitos desde el punto de vista simbólico. La verdad es que tampoco le he pedido que los factorice, están calculados de forma directa, y básicamente aparece que un polo está en menos una raíz cuadrada más, pero como está el menos aquí, realmente es menos un número real, y un segundo polo que es menos una parte real más una raíz cuadrada que puede ser real, puede ser cero o puede ser imaginaria, y esto es lo que nos da origen a las tres formas de respuesta. Si factorizásemos, veíamos que aquí hay un término K por Kp más 1 al cuadrado, multiplicado por Ti cuadrado, menos 4K por Kp, la constante tau y la ganancia integral del controlador. ¿Okay? Entonces, son los valores mezclados de la ganancia y la constante de tiempo de la planta y de la ganancia proporcional y del tiempo integral del controlador los que van a determinar qué tipo de respuesta es la que va a tener el sistema, qué tipo de respuesta de segundo orden es la que va a tener el sistema. Por otra parte, siempre hay un cero real en menos 1 sobre Ti, donde Ti es el tiempo integral del controlador. Es decir, que la posición del cero la puedo modificar, desplazar sobre el eje real negativo, por tanto es un cero de fase mínima, moviendo el valor de T sub I. Lo interesante de la respuesta dinámica de los sistemas en general, de cualquier orden, está en la posición de los polos.
Pero ya sabemos que los ceros también tienen influencia, porque si un cero se sitúa exactamente arriba de un polo, entonces ese cero lo hace desaparecer. Si este cero que está en el sistema de segundo orden queda exactamente arriba de uno de los polos, el sistema de lazo cerrado se nos vuelve un sistema de primer orden controlado, que es un caso particular del diseño de control, que es convertir o dejar un sistema original de primer orden, incluso con un control PI, como un sistema de lazo cerrado de primer orden, y ese tipo de control se llama control por cancelación, en donde un polo de la planta es cancelado por el cero del control. Es un caso particular. Nosotros vamos a estudiar las expresiones de carácter genérico. Entonces vamos a estudiar primero los efectos de K sub P, aunque ya lo sabemos en términos generales qué hace K sub P estudiando en el caso anterior, pero ahora como se trata de un PI, vamos a ver si aparecen otras cosas. Y para eso vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Vamos a hacer una lista, ahora creo que está un poco más reducida, de valores de K sub P. Antes había un valor final de 50, ahora el valor más grande que usé fue 10. Pero bueno, le podemos poner coma 50 y estudiar otros valores. Y vamos a establecer, al igual que antes, una lista de funciones de transferencia de lazo cerrado, usando K1 y Tau1 para la planta, y primero fijando el tiempo integral en 0,5, un valor arbitrario. O sea, fijamos un valor arbitrario y estudiamos variaciones de K sub P. Y a cada una de esas funciones de transferencia le vamos a calcular la transformada inversa de Laplace, también generando una lista de respuestas en el tiempo para ese valor del tiempo integral y esos múltiples valores de K sub P. Bien, vamos a ver entonces qué va a pasar ahí. Vamos a cometer un error y forzar entonces la ejecución del programa hasta ese punto. Y bueno, aquí tenemos primero cuando K sub P es relativamente pequeño para ese valor de T sub I, tenemos una respuesta de un exponencial decreciente. Uf, la luz está temblando. Tenemos una función exponencial decreciente que multiplica a una sumatoria de senos y cosenos hiperbólicos, que si le aplicamos transformaciones algebraicas, de Euler específicamente, los senos y cosenos hiperbólicos se traducen en exponenciales simples, normales, de tal manera que lo que me va a quedar es finalmente una contribución. Puedo tomar toda esta expresión que está aquí, a ver, vamos a copiarla y le voy a pedir que no la tomó en términos directos, a lo mejor si la trabajamos un poquito. Bueno, la reduce un poco, pero no la está reduciendo, pero si la hacemos algebraicamente con una expansión de carácter exponencial, es probable que la podamos ver directamente como la suma y resta de exponenciales. Para el siguiente valor de K sub P sigue siendo la misma naturaleza, sobreamortiguado. Luego aparece un coseno normal, quiere decir que para el siguiente valor de K sub P la respuesta se transformó a subamortiguada. La siguiente, un seno y un coseno, subamortiguada y otra vez volvió a ser hiperbólica. Esto quiere decir entonces que K sub P, fijando T sub I de manera fija, está transformando de alguna manera la característica de la respuesta temporal de los sistemas. Sí, está transformando evidentemente la posición de los polos. Podemos ver esto con un poco más de detalle en términos de qué pasa con las respuestas a lo largo del tiempo. Al igual que antes, cada una de esas respuestas temporales las vamos a graficar en una misma gráfica y ver, de alguna forma deberíamos ver unas con sistemas oscilatorios, todas son con sistemas oscilatorios y algunas, las primeras, sobreamortiguadas sin oscilación, parecidas a los sistemas de primer orden.
Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Y aquí está, tal cual lo esperábamos. K sub P pequeño hace que el sistema sea lento, y aquí va la respuesta temporal sumamente lenta, y hace que el error de estado estacionario, solo pensando en K sub P, el error de estado estacionario sea relativamente grande, pero como hay un integrador, entonces lentamente este sistema está graficado hasta 6, va a tomar mucho más tiempo. Este sistema se va a acercar asintóticamente hasta 1, en este caso porque estoy usando un escalón unitario de entrada, ¿no? Las otras respuestas son más rápidas porque K sub P crece. Fíjense que hay un cambio brusco entre el 0,1 y el 0,5, entre el azul. El azul sube muy rápido, pasa por arriba del 1, lo cual quiere decir que el sistema deja de ser sobreamortiguado, incluso críticamente amortiguado, y ya se transforma en un sistema subamortiguado. Una pequeña oscilación y luego asienta. Luego el sistema siempre pasa hacia arriba, se atenúa muy rápido, producto de que tiene un T sub I relativamente pequeño. La oscilación casi no se percibe, pasa un poquito hacia arriba y luego se estabiliza hacia 1. Mientras más grande sea K sub P y se mantenga T sub I constante, como antes, la respuesta es más rápida y se acerca mucho más, en mucho menos tiempo se acerca al valor de estado estacionario. Entonces, otra vez, los conceptos de las influencias de K sub P siguen siendo fundamentalmente los mismos. La única diferencia ahora es que no va a existir error de estado estacionario, pero si K sub P es pequeño, me voy a demorar bastante tiempo en llegar al valor de estado estacionario. Entonces, evidentemente, es un parámetro a ajustar en función de la velocidad de respuesta que quiero para el sistema de lazo cerrado. De forma análoga a lo que hicimos antes, también vamos a estudiar qué pasa con la acción de control para esos K sub P. Sabemos de la cosa anterior, del ejemplo anterior, que en la medida en que K sub P aumentaba, pues también aumentaba la acción de control. Y eso espero entonces poder ver aquí también. Y ahí están las acciones de control. Otra vez las acciones de control, mientras K sub P es grande, la verde es la más grande de todas, mientras las acciones de control son bastante grandes, en la medida en que K sub P disminuye, pues las acciones de control van disminuyendo, y la última de todas, la señal en rojo, casi no se ve por la escala, con un K sub P bastante pequeño. Y aún con todo eso, en la gráfica anterior veíamos que la respuesta de color rojo subía, y finalmente, no sé cuánto tiempo va a tomar, pues va a llegar a 1. Entonces, la acción de K sub P sigue siendo fundamentalmente la misma. Vamos a hacer lo mismo ahora, vamos a fijar un valor de K sub P y vamos a estudiar los efectos de T sub I por sí solo. Entonces, fijé arbitrariamente que K sub P valía 1, pude haber optado cualquier valor de los que empleé en las pruebas, y ahora hago una lista de T sub I, 0,1, 0,3, 0,5, 1, 2, 5, tomados arbitrariamente, y vuelvo a generar una lista de funciones de transferencia de lazo cerrado para cada uno de esos valores de T sub I, fijando K sub P. Hago una lista de respuestas temporales, es decir, aplicando la transformada inversa de Laplace, y se grafican cada una de ellas. Entonces vamos a ver ahora qué efecto tiene mover T sub I en la respuesta temporal. Y aquí lo tenemos. Aquí hay un K sub P fijo en 1. Cuando T sub I es pequeño, 0,1, la respuesta en rojo, se ve que el sistema sube rápidamente y en muy corto tiempo pasa por primera vez por el valor de estado estacionario. Sin embargo, el sistema es subamortiguado y hay una clara oscilación, el sistema está oscilando antes de asentarse en el valor de estado estacionario. En la medida en que T sub I aumenta el tiempo integral, por tanto, desde el punto de vista físico, aumenta el tiempo en que se alcanza por primera vez el valor de estado estacionario. Aquí está. Al aumentar T sub I, tomo más tiempo en llegar por primera vez al valor de estado estacionario. Sigue persistiendo una oscilación en la respuesta, pero ahora es una oscilación bastante más pequeña y se atenúa más rápido. Si T sub I sigue aumentando, el tiempo integral,
tomo más tiempo y disminuye la oscilación. Entonces lo que puedo concluir aquí es que T sub I también influye en el posicionamiento de los polos, también influye en la forma de respuesta del sistema, pero fundamentalmente desde el punto de vista físico lo que está haciendo T sub I es garantizar que alcance el valor de estado estacionario en el punto de consigna y hacer que mientras T sub I sea menor, recuerden que T sub I queda en el divisor del controlador, es K sub P es 1 más 1 sobre T sub I. Por tanto, mientras T sub I disminuye, la acción integral aumenta. Y al aumentar la acción integral, disminuye el tiempo de elevación, y también aparece una oscilación. Entonces, si quiero respuestas rápidas en este tipo de sistema, puedo aumentar K sub P o aumentar K sub I. Si aumento K sub P, puedo cambiar la forma del sistema. Si aumento K sub I, puedo cambiar la forma del sistema. Si aumento K sub I, va a producir una oscilación mayor que aumentar K sub P. Bien, entonces ahora tengo dos parámetros para jugar desde el punto de vista analítico en relación al tipo de respuesta que necesito controlar. Tengo dos parámetros para aumentar o disminuir las velocidades, aumentar o disminuir las oscilaciones. Y siempre garantizar el error de estado estacionario en 0. Entonces, ¿cómo se ajustan los parámetros? Ya lo vamos a ver. Antes vamos a ver el efecto de la acción de control. ¿Cómo está la acción de control? Evidentemente, ¿qué es lo que debo esperar? Bueno, si al disminuir el tiempo integral, es decir, aumentar la acción integral, la respuesta fue más rápida, la acción de control tiene que ser necesariamente grande. Entonces, disminuciones del tiempo integral producen aumento de la acción de control. Vamos a verificarlo también haciendo gráficas de la acción de control. Y aquí lo tengo. La acción de control arranca, esto es sumamente interesante. La acción de control arrancan todas, en este caso, en 1. Arrancan en un valor y a diferencia de la acción integral que inmediatamente aparecía un valor inmenso de grande, esto se debe a una analogía de que donde aparece una acción integral, por tanto un integrador, un acumulador, no puedo sino partir de un valor inicial y moverme suavemente a partir de ese punto. No se permiten cambios instantáneos. Es como si hiciéramos la analogía a la corriente o al voltaje en un capacitor. O sea, no puedo cambiar instantáneamente un valor, dado a la presencia, en este caso, de un integrador, que obviamente si cambio la perspectiva también lo puedo analizar como un derivador, eso no tiene la menor importancia. Lo otro es que efectivamente se producen con acciones integrales grandes, es decir, con tiempos integrales pequeños, con acciones integrales grandes, se producen grandes acciones de control, como lo esperábamos desde el punto de vista lógico. La diferencia con los sistemas solamente proporcionales es que también ahora aparece oscilaciones. Y esto es importante, porque si quiero aumentar la velocidad de respuesta de un sistema controlado, tengo la posibilidad de aumentar K sub P o aumentar K sub I, disminuir T sub I. Pero esto produce, al hacerlo con la acción integral, va a producir oscilaciones en la acción de control. Por tanto, si mi actuador es una válvula, lo que va a producir es el cierre y la apertura, se va a producir movimientos, en este caso oscilatorios, de la válvula. Eso de por sí, desde el punto de vista teórico, no es ni malo ni bueno. Desde el punto de vista real, mientras menos movimientos produzca sobre los dispositivos electromecánicos, mucha más vida útil van a tener. Por tanto, si voy a mover la acción de una válvula porque la necesito, lo mejor es tratar de moverla de la forma lo más suave posible y sin muchas oscilaciones. Entonces, desde ese punto de vista, del punto de vista de mantenimiento
desde el punto de vista de la vida útil de los actuadores, que de paso son los dispositivos más caros en un sistema de control. Entonces no es muy conveniente mover bruscamente las acciones integrales, sino más bien jugar con la acción proporcional. Y entonces hay que tener un factor de compromiso entre cuánto me interesa de la velocidad final de respuesta y cuánto me interesa de tratar de disminuir los movimientos mecánicos de los dispositivos electromecánicos. ¿Okay? Vamos a ver el lugar de las raíces. Aquí el lugar de las raíces, que es el movimiento de los polos y ceros, lo vamos a hacer primero con un K sub P. Vamos a estudiar K sub P para diferentes valores de T sub I. Fíjense que T sub I aquí está definido un T sub I para cada una de las funciones de transferencia, dejando K sub P sin definir. Si K sub P la vamos a mover desde 0 y el infinito para ver qué efecto tiene K sub P para diferentes T sub I en el lugar de las raíces. Lo que espero otra vez es que este lugar de las raíces lo que me va a dar es un sistema con algunas partes reales, polos reales, y en algún punto los polos se van a volver complejos conjugados. Y al mover K sub P, entonces va a cambiar la forma de la respuesta temporal del sistema. Diferentes valores de T sub I lo que van a producir es que el mismo lugar de las raíces se desplace en el plano. Sabemos que en la medida que T sub I es pequeño, por tanto hay bastante acción de integral, el sistema se vuelve rápido. Y si el sistema se vuelve rápido, los polos son grandes. Y si los polos son grandes, también a la izquierda, grandes en tamaño. ¿Okay? Entonces, el mismo lugar de las raíces se va a desplazar hacia la izquierda en la medida en que aumenta la acción integral, es decir, en la medida en que disminuye el tiempo integral. Eso es lo que vamos a ver aquí. Ups, todavía está... terminó. Aquí lo tenemos. Fijémonos primero la de color rojo. La de color rojo es para un T sub I, el primero, un T sub I, el sistema arranca con dos polos reales. Y en la medida en que K sub P aumenta, para ese T sub I, los polos comienzan a acercarse hasta que llega un punto aquí cercano al menos 0,5, en donde el sistema se vuelve de dos polos reales e iguales, el sistema se vuelve críticamente amortiguado, y si K sub P aumenta, entonces ahora los polos se abren, se vuelven complejos conjugados, y la respuesta se vuelve subamortiguada. Para otro valor de T sub I, el segundo, T sub I más grande, por tanto, acciones integrales más pequeñas, polos más a la izquierda, el sistema se vuelve mucho más rápido, y sin embargo conserva la misma característica. Polos reales en una parte, reales e iguales, y luego complejos conjugados imaginarios. Aquí aparecen solamente 3, las otras están tapadas, se movieron muy pocas una con respecto a la otra y no figuran. Deberían haber aparecido, creo que eran 5. Deben estar justamente atrás. Aquí está el 0. Aquí está el 0. 1 sobre T sub I, que hay un 0, aquí hay otro 0 que corresponde a otra gráfica, y el otro 0 está tapado en alguna parte, no lo veo. Aparentemente que hay como 2 ceros. Bien, vamos a hacer lo mismo del lugar de las raíces ahora, pero fijando un valor de valores de K sub P, y para cada valor de K sub P mover T sub I entre 0, que no se puede matemáticamente, e infinito, que tampoco tiene mucho sentido. Okay. Y vamos a observar probablemente un sistema bastante más estrecho, con menos movimiento, dado que los valores que empleamos eran mucho más pequeños. No llegamos hasta 50 ni 10, los valores de T sub I eran bastante más pequeños,
pero básicamente las mismas características en un rango más pequeño de posicionamiento. Aquí lo tenemos. Bien, ahora la escala está entre 0 y menos 8, bastante más pequeño que el anterior. Uy, perdón, más grande. Yo mismo me confundo con los T sub i y los K sub i. Bien, pero básicamente la idea es la misma. Aparecen polos reales primero, vamos a fijarnos en la roja. Aparecen polos reales, luego se centran en un punto y se vuelven complejos conjugados. Y para diferentes valores de K sub P, básicamente el esquema se repite desplazado a lo largo del tiempo. Sabemos que en la medida en que K sub P aumenta, los polos se van viniendo hacia el menos infinito, se van haciendo numéricamente más grandes y las respuestas temporales son mucho más rápidas. Bien. Ok. Analizada entonces las características de alguna parte en forma analítica y en otras en forma numérica, ¿cómo diseñamos ahora un control para situaciones de tipo específico? Entonces hay muchísimos criterios para hacer el diseño del control, muchísimos criterios. Probablemente los dos más usados son, desde el punto de vista académico, el esquema de posicionamiento de polos. Tengo un lazo cerrado, voy a mi gráfica, se me salió la gráfica. Aquí. Tengo mi sistema que quiero controlar, tengo un sistema, el que está en verde, que es mi lazo cerrado, tiene en este caso el de segundo orden, tiene dos polos que está al resolver esta ecuación algebraica, que lo vimos con anterioridad, una expresión fea que tenía raíces y cosas parecidas. Entonces, como sabemos que son los polos los que determinan la respuesta dinámica del sistema, si yo posiciono los polos en una posición deseada, lo que estoy diciendo con eso es que quiero que el sistema de lazo cerrado responda a su parte dinámica siguiendo esa forma y que además alcance la estabilidad en la posición que los polos determinen. Entonces, por eso desde el punto de vista académico, la forma de posicionamiento de polos es la más usada. El diseño de posicionamiento de polos es un diseño parcial, en el sentido de que yo me voy a preocupar solo del denominador de la función de transferencia. Solo el denominador de la función de transferencia. Tomo el denominador de la función de transferencia y lo igualo a un denominador deseado. Y lo tenemos aquí. Si mi polinomio deseado, como función como ecuación característica del lazo cerrado, la establezco fijando dos posiciones de polo, quiero un polo en la posición menos P1 y otro polo en la posición menos P2, donde P1 y P2 pueden ser reales o complejos, no hay ningún problema. Entonces, al expandir esta operación, me va a quedar un polinomio de segundo orden. Lo único que tengo que hacer es igualar este polinomio de segundo orden, que es lo que deseamos cómo se comporte el sistema, igualarlo con esta expresión, que es la expresión del lazo cerrado con el control. Y de aquí entonces se pueden establecer dos ecuaciones. El coeficiente de orden 1 sobre tau kkp más 1, el coeficiente de orden 1 lo igualo con el coeficiente de orden 1 del polinomio deseado, P1 más P2, y el coeficiente de orden 0, kkp entre tau ti, kkp entre tau ti, lo igualo con el coeficiente de orden 0 del polinomio deseado. Bien, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, K sub P y T sub I, que son los parámetros del control, resuelvo el sistema y llego a este par de expresiones. Si usted quiere posicionar los polos en P1 y P2, entonces K sub P debe valer esta expresión que está aquí, y T sub I debe valer esta expresión que está aquí. Bastante interesante y muy simple. Acabo de decir que este diseño es un diseño parcial, importante, pero parcial. ¿Por qué parcial? Porque, bueno, aquí el 0 no se ha fijado como parámetro de diseño. El 0 quedó donde quedó. ¿Dónde quedó? En menos 1 sobre T sub I. Por tanto, el 0 está en el inverso de esto. Menos el inverso de esto. Bien.
Si este cero, otra vez, si este cero queda exactamente arriba de uno de los polos, el sistema va a ser de primer orden. Pero eso no lo sé, es simplemente una casualidad matemática desde el punto de vista del planteamiento. Las otras cosas interesantes es que el parámetro T sub i debe ser un parámetro real. Igual el parámetro K sub p, deben ser números reales. Sin embargo, P sub 1 y P sub 2 pueden ser complejos. Pero no hay problema con eso porque si son complejos conjugados. Y por tanto, si sumo P1 más P2, uno tiene parte imaginaria positiva y el otro tiene parte imaginaria negativa de igual magnitud, por tanto se cancelan y me quedaría 2 veces la parte real. Tau por 2 veces la parte real de los polos, menos 1 partido por K, que es la ganancia de la planta. Y T sub i me queda como P sub 1 más P sub 2, igual que arriba. Por tanto, el numerador sigue siendo real. Y abajo me queda una multiplicación. P sub 1 por P sub 2. La multiplicación de dos complejos conjugados es evidentemente un real. Me quedaría la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Por tanto, efectivamente, estos dos parámetros, independientemente si los polos son complejos conjugados o no, son números reales. El otro aspecto importante y que tiene limitaciones con respecto a los parámetros es que el tiempo integral es una medida de tiempo y por tanto no puede ser negativo. Por tanto, tau por P1 más P2, debe ser necesariamente mayor que 1 para garantizar que tiempo integral sea mayor que 0. Puede ser 0. Sí, efectivamente puede ser 0. Si yo hago tau por P1 más P2 igual a 1, entonces me quedará 0 el tiempo integral. Sin embargo, también me queda 0 la ganancia proporcional del controlador, por tanto estaría poniendo un control 0. Y si pongo un control 0, entonces no tengo control. El sistema está absolutamente apagado. Entonces aquí hay una limitación. P sub 1 y P sub 2 pueden ser fijados arbitrariamente siempre que los parámetros sean reales y positivos. K sub P, desde el punto de vista matemático e incluso desde el punto de vista de la interpretación física, no tendría ningún problema en ser negativo. Ninguno. ¿Okay? Pero eso va a depender fundamentalmente de la propia planta. Si la planta tiene ganancia negativa, entonces K sub P puede ser negativo. No hay ningún problema con eso. ¿Qué quiere decir con esto? Eso es un sistema que en la medida en que aumenta la acción de control, disminuye la salida. Por ejemplo, si yo estoy controlando la altura de un cilindro sometido a presión, si yo aumento la acción de control, aumento la presión de un cilindro por el tope, por la parte superior, eso va a hacer que lo que está dentro del cilindro se comprima y la altura disminuya. Por tanto, aumentando la acción de control, disminuye la variable controlada. Eso se llama acción negativa y se representa por un signo negativo. Entonces no hay ningún problema en que la ganancia de una planta sea negativa y por tanto el valor de la constante proporcional del control también pueda ser negativa. Esto, a diferencia de lo que plantean algunos textos en donde dice que no es bueno o no es aconsejable que los parámetros den números negativos, no. Las ganancias pueden dar negativas. Lo que no puede dar negativo son los tiempos. Bien. Entonces, aclarado esta situación, pues tenemos un rango sobre el cual posicionar los polos. Del resto, puedo poner los polos donde lo desee, donde absolutamente lo desee. Es arbitrario. Entonces, en máxima, el diseño del controlador por posición de polos se hace exactamente codificando lo que acabo de decir. Se define un polinomio deseado como polinomio característico del lazo cerrado, ubicando dos polos del sistema. Lo racionalizo en términos de establecer un polinomio que me quede S cuadrado más algo por S más otra cosa.
Lo coloco la ecuación del lazo cerrado simbólico del sistema en formato 3, es decir, lo coloco en el mismo formato del polinomio deseado. Luego llamo al denominador de esta función de transferencia, lo llamo polinomio del lazo cerrado y establezco dos ecuaciones. La ecuación de los coeficientes de orden 1 del polinomio del lazo cerrado es igual a los coeficientes de orden 1 del polinomio deseado. Y la segunda ecuación serían los coeficientes de orden 0 del polinomio del lazo cerrado igual a los coeficientes de orden 0 del polinomio deseado. Al tener estas dos ecuaciones, las resuelva el sistema de ecuaciones 1 y 2 para las variables Kp y Ti, y problema resuelto. Terminado el diseño, vamos a ejecutar. Todavía está trabajando. Ups, sigue trabajando. Terminó. Y aquí tengo. K sub P es la expresión que le acabo de poner y T sub I la expresión que acabo de poner. Y esto sería todo el posicionamiento de polos. Sumamente simple. Establecer la ecuación simbólica del lazo cerrado, tomar el polinomio racional del lazo cerrado, situar un polinomio deseado en función del orden del sistema y establecer tantas ecuaciones como coeficientes menos 1 tenga el sistema. El sistema de segundo orden va a dar dos ecuaciones, pero desde el coeficiente de orden 1, no desde el orden 2, orden 1 y orden 0. Si el sistema fuera de cuarto orden, me quedaría un sistema S a la 4 más algo por S a la 3 más no sé qué, me quedarían 4 ecuaciones a partir de los coeficientes de orden 3. Y entonces tendría que fijar 4 polos en el sistema deseado. Entonces, ¿cómo se fijan los polos? Por ejemplo, necesito que el sistema responda en su tiempo de asentamiento 2 veces más rápido que el sistema de lazo abierto. Bueno, si el sistema de lazo abierto lo tengo y le aplico una prueba de escalón, y entonces veo que el sistema estabiliza en, no sé, en 20 segundos, entonces sé que la constante de tiempo equivalente del sistema serían 4 segundos aproximadamente, y por tanto habría un polo en menos un cuarto, menos 1 sobre 4. Ahora, si la quiero más rápida, entonces debería poner un sistema, uno de los polos debería estar en menos un medio, el doble del anterior. ¿Y dónde pongo el otro polo? Bueno, el otro polo póngalo mucho más lejos. Póngalo mucho más lejos para que su influencia sea mucho más rápida y por tanto sea menor. Póngalo 5 o 10 veces más alejado del polo dominante que al que a usted le interesa. Entonces, un polo en la posición que quiso y otro polo por allá lejos. No quiero eso, quiero que el sistema tenga una oscilación y que tenga un tiempo de elevación equivalente a 0,1 segundo, o a 10 segundos, o a lo que sea. Bueno, entonces ahora estoy trabajando con sistemas subamortiguados, planteo mi ecuación de un sistema subamortiguado, establezco que el tiempo de elevación va a estar dado por el factor de atenuación. Quiero que el factor de atenuación sea sumamente pequeño o sumamente grande en función de cuán rápido o cuán lento quiero que el sistema desaparezca su acción. Y además debe tener partes oscilatorias porque es subamortiguado. Entonces voy a tener E a la menos 5 por T más el coseno, una oscilación quiero que sea sumamente lenta, 0.01 por T, y tengo mi respuesta. A esa respuesta le aplico la transformada de Laplace y me va a dar una ecuación de segundo orden, y de esa ecuación de segundo orden saco el posicionamiento de los dos polos que quiero. O sea, hay múltiples formas de acomodar diferentes características siempre a una expresión de polos, de un polinomio característico, de un polinomio. La otra forma de establecer los parámetros de un control es la forma industrial. La forma malamente llamada industrial, pero que es la que se usa fundamentalmente en la industria, que es usar tablas. Tengo mi planta de lazo abierto, le desconecto el control que tenga si es que lo tuviese,
le aplico en esta posición un escalón y obtengo una respuesta. Y con esta respuesta voy a unas tablas. Y esas tablas me dicen aproximadamente en función de lo que la tabla quiera, no de lo que yo quiera, y es la que usan en la empresa, me va a decir qué valores deben tener K sub P y qué valor debe tener T sub I para que este sistema se comporte en función del tipo de tabla que yo usé. Ahora, ¿cuántas tablas hay? En el material hay un librito que se llama el Handbook del PI. En ese librito hay más de 300 fórmulas distintas de tablas, recomendadas por diferentes autores. No todas aplican a los sistemas de primer orden, algunas son específicas para segundo, otras son para tercero, pero hay más de 150 que solamente son para sistemas de primer orden, algunas con tiempo muerto, otras sin tiempo muerto. Y cada autor la hizo en función de su experiencia, en función de la práctica. De todo ese conjunto de tablas, de las 300 y pico de tablas, hay dos que son las que más se usan en la industria, que son las tablas de Siegels y Nichols, que eran dos ingenieros por allá por 1940, que años de experiencia sin computadores, 1940, sin computadores, es decir, con controladores mecánicos o, sí, fundamentalmente mecánicos, hidromecánicos o con aceites, con presión de aceite y cosas de ese tipo, producían fuerzas para mover resortes o mover válvulas o mover elevadores y cosas de ese tipo, y graficaron durante decenas de años, graficaron el comportamiento de los sistemas. Y luego esas gráficas las tabularon, las pusieron en orden, y establecieron como criterio responder, que los sistemas respondiesen aquí está, que los sistemas respondiesen siguiendo una oscilación en donde el primer pico no excediera el 25% del valor de estado estacionario. O sea, este pico debe haber llegado a 1.25 como máximo. Ese es el criterio de Siegel-Nichols, que la respuesta nunca exceda el 25% del valor de estado estacionario. Entonces, ese tipo de tablas, que son las que masivamente, las que más se usan en la industria, producen respuestas rápidas, es cierto, producen respuestas rápidas, pero normalmente agresivas, porque hay sistemas en donde está bien la oscilación, o sea, llegar rápido al punto y pasarse no importa un poco, pero llegar rápido es un factor importante. Siempre uso como ejemplo el mismo. Imaginémonos que, y más ahora está de moda, imaginémonos que mi problema está aquí en la cantidad de cloro que estoy controlando en el agua que está despachando la bomba ahí José Antonio Anzoátegui, que Caratal. Si yo detecto a la salida de la planta que el nivel de contaminación o de algas es demasiado alto en la salida de la planta y los cloradores los tengo en las piscinas, es decir, que demora un rato en pasar el agua de la piscina al desagüe de planta, entonces debo meter mucho cloro a las piscinas. Y si me paso no importa porque el cloro se va a evaporar rápidamente y espero que cuando el agua salga finalmente por el canal, entonces tenga el nivel de cloro suficiente y las algas hayan desaparecido por la cantidad de cloro que le metí. Eso está claro. Entonces una respuesta de este tipo en algunas situaciones es deseable, pero en otras no es deseable. Si ahora cambiamos el ejemplo y colocamos, por ejemplo, estoy controlando la velocidad de una cinta transportadora que lleva a las puertas de los carros Mitsubishi que se arman ahí, o se armaban ahí en la zona industrial de Barcelona. Si yo detecto que la velocidad del transporte de puertas ha disminuido, eso quiere decir que cuando el brazo robótico vaya a buscar la puerta no ha llegado al punto todavía y por tanto el brazo robótico no va a ser capaz de tomar la puerta porque no está en el sitio. Entonces, ¿qué debo hacer? Aumentar la velocidad, obviamente, de circulación de las puertas. Pero no lo voy a hacer de esta forma, porque si yo le meto un voltaje gigantesco al motor que está moviendo la banda transportadora, lo que voy a producir es que todas las puertas saltan y se caigan de la cinta. Entonces, ¿qué hago? Aumento la velocidad, pero lo aumento suavemente. Entonces, el objetivo de qué es lo que se quiere con el control, evidentemente está sujeto a la operación del sistema, cómo el sistema opera, cuál es la respuesta correcta, qué es lo que se desea. Bien, y eso es lo que me va a decir. Entonces, la tabla de Siegel-Nichols, independientemente del sistema, llega y aplica un control agresivo
Yo lo llamo agresivo, ¿okay? Un control agresivo para que el sistema responda de esta forma. Bien. Entonces, por eso es que las tablas Siegel-Nichols no son buenas para todos los casos, pero son las que se usan masivamente en todas las industrias. Fundamentalmente porque, bueno, porque la gente, el ingeniero que está a cargo de esto, no es ingeniero de control, no recibió esta formación, vio que estaban las tablas, están chuleteadas. Es más, muchos controladores nuevos tienen las tablas incluidas en el propio controlador. Simplemente yo lo que debo hacer es pisar un botoncito, decirle autoajustate, autosintoniza, y el sistema automáticamente hace lo que les acabo de decir. Abre el lazo, mete un escalón, toma la forma, toma los datos, los lee él mismo, con esto abierto, lo toma, los lee, las lee, ajusta sus parámetros de acuerdo a la tabla interna que tiene y cierra el lazo y sigue controlando. A partir de ese momento el lazo ha quedado sintonizado, pero ha quedado sintonizado para seguir este comportamiento si es que las tablas preprogramadas son Siegel-Nichols. Posteriormente aparecieron otro par de investigadores que suavizaron un poquito estas tablas, y son Cohen-Cohn. Las suavizaron en general las suavizaron, pero no todas las respuestas son más suaves, algunas son más agresivas y depende del tipo de planta que se está controlando. A mí particularmente me gustan un poquito más las tablas Cohen-Cohn porque en general producen respuestas un poco más suaves. ¿Pero qué es lo correcto? Bueno, lo correcto es, si tengo un sistema analítico, que me permite calcular con precisión el valor de los parámetros, eso es lo que debo hacer. ¿Esto está sujeto a qué? ¿Qué es lo que debe funcionar bien aquí para que estos parámetros funcionen perfectamente en el sistema a controlar? Bueno, de que K y tau sean los correctos, es decir, se haya modelado correctamente la planta. Si tengo estos parámetros K y tau que corresponden bien a la planta, entonces, colocando los polos deseados donde quiero que se comporte el sistema, voy a obtener parámetros del control muchísimo mejor que las tablas Cohen-Cohn y Siegel-Nichols, pero muchísimo, muchísimo mejor. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, por ahora no. Ok. Muchachos, si no hay preguntas, voy a seguir con el agua porque se me está derramando un tanque y necesito bañarme. Dicho sea de paso. Con esto tienen material, bueno, si no está 100% completo, las tablas de Cohen-Cohn y de Siegel-Nichols están en las guías, no las puse aquí, no las voy a repetir, pero pudiésemos el próximo lunes dejar un ratico, o antes, si nos podemos juntar antes, no tendríamos que coordinar, de hacer algunos ejercicios prácticos y montarlo en el MATLAB o en el Octave, de ver cómo, con valores numéricos y ver cómo se comportan los sistemas. Pero por ahora, si no hay nada más, los dejo aquí y nos tomamos el resto de la tarde libre, ¿les parece? Sí, y también me gustaría lo del lunes. Es mejor verlo con los números. Ok, perfecto. A más tardar el lunes. Si podemos antes, de pronto el fin de semana nos gastamos un par de horas jugando con números y con los simuladores numéricos. Y podemos verlas simultáneamente, cómo responde un controlador Siegel-Nichols, cómo responde un controlador Cohen-Cohn y cómo responde un controlador posicionamiento de polos. Dejé un control, el más fácil de todos, lo dejo pendiente, que es el control por seguimiento de modelo, pero eso es pura matemática simple, no hay ningún problema y ahí no hay tablas ni nada de eso. Ok, lo dejamos también a más tardar para el próximo lunes, ¿les parece? Está bien. Ok, me despido entonces. Que tengan buen día.